Tras el vídeo que contenía el estudio del COVID-19 en Perú, hubo personas de México que se dirigieron a mí diciendo: ¿te importaría hacer algo parecido? Bueno, pues aquí estoy, para vosotros. Estudio matemático del COVID-19 en México. México es el 10º país más poblado del mundo, con casi 129 millones de habitantes. Atendiendo al número de casos registrados con COVID-19, ocupa el lugar 18 en todo el mundo, concretamente con 42.600 casos diagnosticados. Si dichos casos se refieren al total de la población, México ocupa el número 43 en el número de muertes por millón de habitantes, que en estos momentos es de 37. En cuanto a los test que se están realizando a la población, tiene una posición francamente baja. Se encuentra en la posición 146 del ranking mundial, con solo 1.211 test cada 100.000 habitantes. Y bien, tras estos datos introductorios, vamos a hacer ahora una radiografía empleando las matemáticas. Esta es la curva que muestra el número de casos totales, con su habitual forma exponencial. Emplearemos los datos para hacer un pequeño viaje al pasado y entender más sobre esta epidemia, y también nos desplazaremos al futuro para ver qué vendrá en los próximos días. Y yéndonos unos días atrás, podemos ir al inicio, cuando todo empieza, donde encontraremos un origen especial. Parece haber un origen múltiple. Tal como expliqué en un vídeo anterior, se trata de desandar a través de la función exponencial para llegar a ese día cero más probable de la epidemia. El modo más fácil de hacer esto es tomar logaritmos para el eje y. De esta manera, el primer tramo, en lugar de ser exponencial, va a tomar una forma de línea recta. Es de este modo que se conoce que el primer caso reportado en México, el día 27 de febrero, realmente fue infectado entre el día 12 y el 19 de febrero. Se ha encontrado en la hemeroteca que esta persona había hecho un viaje en Italia. Pero hay un dato que se nos puede escapar si únicamente miramos esta curva exponencial, y es que en la versión logarítmica encontraremos algo especial, una clara indicación de un posible segundo foco, cuya infección podría haberse iniciado entre los días 18 y 27 de febrero. A partir de este posible múltiple origen, empieza con una tasa de contagio determinada a crecer esta epidemia. ¿Cuál es esta tasa de contagio? Tal como se explica en la tercera parte de esta colección de vídeos, la tasa de contagio en este tramo no es otra cosa que la base de la ecuación exponencial. ¿Y cuál fue este valor? Concretamente 1,3. Como esta tasa de propagación no se mantiene constante en el tiempo, puedes preguntarte: ¿y hoy cuál es el valor de esta tasa? Echamos mano de la herramienta conocida como log-log-plot y que expliqué en uno de mis vídeos anteriores para observar que en la actualidad nos encontramos en un punto en el que cada 13 días se doblan los casos. Y esto equivale a una tasa de propagación de 1,06. Cuando esta tasa pasa por debajo de 1,0, la epidemia empieza a decelerar y se acerca a su finalización. Por lo tanto, debemos pensar que estamos cerca de ese punto. El gráfico que acabo de emplear utiliza el promedio móvil de los últimos 7 días para evitar problemas de estacionalidad y lo representa en el eje Y. Ahí pondremos nuevos casos de COVID-19 en escala logarítmica. En el eje X pondremos la suma total de casos también en escala logarítmica. De aquí el nombre de log-log. Y ahora observemos su evolución en el tiempo. Prácticamente es una recta perfecta. Esto muestra un crecimiento exponencial constante y sin cambios. El crecimiento exponencial quizás es más lento que en otros países, pero no se ve ninguna intención a modificar la trayectoria. Las medidas de contingencia que se han tomado en México hacen que la pendiente sea menor, pero podrían ser insuficientes para vencer la epidemia visto el comportamiento. Quiero hacer notar que en este vídeo no hay ninguna crítica a las actuaciones gubernamentales, sino sencillamente una orientación puramente matemática que puede utilizarse para evaluar de forma objetiva si las medidas tomadas son efectivas o no. Veamos cuáles han sido estas medidas gubernamentales. Empezamos por el cierre de las escuelas. Vemos aquí que México tardó aproximadamente 2 semanas más que otros países con un inicio de epidemia en fecha similar. Esto ocurre alrededor del 25 de marzo. Veamos ahora qué pasó con el cierre de espacios públicos.
Igual que con el cierre de escuelas, el cierre de espacios públicos se lleva a cabo unas 2 semanas más tarde que otros países en situación parecida, concretamente el 27 de marzo. Veamos la cancelación de eventos. De nuevo se tarda casi 2 semanas en cancelar grandes eventos, alrededor del 24 de marzo concretamente. Prohibición de reuniones. Aquí las medidas tomadas son suaves y no se toman hasta el 26 de marzo, sin llegar nunca a un nivel de exigencia como en otros países. Restricción de quedarse en casa. No es hasta el día 30 de marzo que las acciones de confinamiento estricto se ponen en marcha. Por otro lado, el transporte público no llega a ser clausurado completamente y solo se reduce a partir del día 1 de abril. Mientras algunos países empiecen a hacer test de COVID a su población, no solamente los que presentan síntomas, sino también los asintomáticos, veamos qué política sigue México. Bajo mi punto de vista, uno de los factores más importantes para definir las estrategias de futuro contra la epidemia, y vemos que en México solo se hacen test a la población con síntomas. Todo el paquete de medidas se puede resumir en lo que se ha denominado índice de respuesta de stringencia. Veamos este valor para México. Medido en una escala de 0 a 100, vemos que México alcanza el 80% en el 1 de abril. Así pues, haciendo un resumen rápido de las acciones de mitigación, podríamos decir que se ha ido casi 2 semanas por detrás de otros países cuyo inicio de la epidemia fue en fechas similares. Considerando este decalaje y la gran población de México, es de esperar que haya una curva epidémica con una base mucho más amplia que otras. Tomando como ejemplo la correspondiente a Italia, donde vemos que ya estamos llegando a su finalización, observaremos que muy probablemente tendrá una forma similar, pero como si lo hubiéramos aplanado. Este aplastamiento hace que la base sea bastante más ancha, por lo tanto una mayor duración de todo el episodio. Debido en que los registros y gráficos de nuevos casos reciben una gran influencia de la estacionalidad generada por sistemas administrativos de contaje y ejecución de test, es muy interesante echar un vistazo también a los datos y gráficos que responden a las muertes diarias contabilizadas y que se ven poco impactados por los factores que acabo de mencionar. Usaremos de nuevo el log-log-plot, pero esta vez referido no a los casos, sino a las muertes. Y en su trayectoria buscaremos mesetas de mejora, momentos en los que se aplana esta línea y toma un valor más horizontal. Vemos como desde el inicio hasta el día 24 de abril se duplicaba el número de muertes cada 6 días. Desde esa fecha y hasta el día 3 de mayo se produce esta mejora en la que se pasa de 6 días a 10,5 para duplicar la mortalidad absoluta observada. Como se sabe que la diferencia promedio entre los diagnósticos confirmados y las muertes suceden alrededor de los 7 o 8 días, se podría comprobar que estos motivos de mejora se deben a actuaciones hechas durante la segunda quincena de abril. A partir de este punto, la epidemia mantiene la misma velocidad de crecimiento, hasta la segunda semana de mayo, donde se ve de nuevo una pequeña mejora. Hoy, mientras hago este vídeo, el número de muertes se doblaría en 11 días y medio. Esto indica que estamos bastante cerca del R0, el conocido valor a partir del cual la epidemia decrece. Estaríamos por debajo del 1.0, pero aún no lo hemos alcanzado.
Otros datos interesantes a combinar con lo mencionado anteriormente es que el ratio de enfermos graves dentro del grupo de infectados es del 3,8%, algo mayor que en otros países. También la tasa de mortalidad bruta es del 10,6%, este estaría en el promedio aproximadamente, y la mortalidad en los casos activos es del 14%. Viajemos ahora hacia adelante y veamos qué pronostican los modelos matemáticos para el futuro próximo. Esta vez comparamos la evolución de 3 países, México junto a Brasil y Reino Unido. La razón es porque están mostrando cinéticas, movimientos bastante parecidos. Podríamos decir que México muestra una moderada mejor evolución, pero no es todo. Dado que su población está más cerca a la de Brasil que a la de Reino Unido, podríamos esperar que el comportamiento siga como la tendencia que ha mostrado Brasil. Lo que haremos es establecer 2 modelos para predecir cómo progresa la epidemia en México. El primero de ellos considerando que las cosas no cambian y que las medidas de contingencia son las implementadas y ninguna nueva. Esto conduciría a una situación de linealidad con duplicación de casos a los 11 días. Podremos confirmar si este es el escenario real para México si al llegar al día 27 de mayo se han alcanzado aproximadamente los 90.000 casos. Realmente no sería una buena noticia porque muestra una epidemia de muy largo recorrido en el que los casos totales se acercarían o incluso superarían el 500.000 de habitantes. Sin embargo, el segundo escenario, si se fortalecen las medidas de mitigación, se produciría una caída como está mostrando el modelo matemático. Estaríamos hablando en este caso de unos 300.000 infectados. Y la gran pregunta siempre es, ¿esto cuánto va a durar? Y es que todos los modelos están apuntando a lo mismo. La curva va a permanecer de forma asintótica sin desaparecer completamente en el tiempo. Esto sugiere un estado en el que el COVID-19 no desaparece, sino que queda en estado de latencia. ¿Cuándo desaparecería? Bien, hasta llegar al umbral en el que la población se considera colectivamente protegida, esto es aproximadamente el 70% para este virus, o hasta que haya disponible una vacuna. Empleando los modelos matemáticos para el resto de países, no únicamente para el caso de México, se observa que va a cambiar el ranking, la ordenación mundial de países con mayor extensión de COVID-19. Y esto sucederá en muy pocas semanas, teniendo una ordenación de mayor a menor: Estados Unidos, Brasil, que hoy está en el 6º lugar, Rusia, India y muy probablemente México. Los sistemas sanitarios deberían estar preparados para afrontar esta situación. Veamos cómo está concretamente el sistema sanitario de México. Afortunadamente se ha producido una importante mejora sostenida en el tiempo en la inversión sanitaria por habitante. Dicha mejora también se puede apreciar de forma sostenida en el tiempo en el número de médicos por habitante. A modo de comparación, podríamos decir que el sistema sanitario de México se encontraría, atendiendo a estas 2 variables, entre Estados Unidos y Brasil. ¿Y cómo está la situación de los hospitales? Pues en México hay una proporción de 1 a 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, dato que se alcanzó en 2005 y se mantiene hasta hoy. Esto comporta disponer de unas 260.000 camas, de las cuales solo una pequeña parte están disponibles para COVID-19, porque el resto de enfermedades siguen. La ocupación actual, debido al COVID, es aproximadamente de unas 10.000 camas y se prevé que se triplicarán en el mes de junio. En ese momento se podría causar el desbordamiento del sistema sanitario. Como conclusión de este estudio, podríamos decir que las estrategias de mitigación han sido tardías y no muy estrictas, que todavía no se percibe cambio en la tendencia de mantenerse las cosas como están y no aplicar medidas más robustas de mitigación. Es probable que siga la misma tendencia que Brasil, con lo cual México alcanzaría la 5ª posición en el número de casos por COVID en todo el mundo. Finalmente, mencionar que el declive de la epidemia va a permanecer durante un largo periodo de latencia. El coronavirus no va a desaparecer por completo de un día para otro. Deberíamos pensar pasar las Navidades con él. Espero que este vídeo haya hecho crecer un poco el conocimiento y mucha suerte para todos. Hasta luego.